Perfecto. Bueno, pues voy a empezar. Es un grupo de tres pláticas en donde principalmente vamos a hablar sobre la elastografía y me presento brevemente. Yo soy el doctor Jorge Amador, soy médico radiólogo, soy egresado del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Me formé como subespecialista en músculo esquelético en Lomas Verdes. Soy miembro activo de la STAM, que es un grupo de investigación específica en elastografía musculoesquelética. Soy médico adscrito del IMSS en Villacuapa. También fui profesor adjunto en la Universidad Nacional Autónoma de México como profesor adjunto en radiología. Y actualmente soy fundador y médico operativo en GenMedio Ultrasonido. Entonces, para mí es un honor estar aquí con ustedes. Y lo que estamos nosotros estructurando en cuanto a las pláticas es, vamos a hablar sobre la elastografía, los principios fundamentales. Posteriormente, lo traté de acortar un poquito porque como son tres pláticas juntas, iba a estar como un poquito extenso. Entonces, lo que son los principios fundamentales lo acorté un poquito para que nos vayamos un poquito más de lleno en músculo esquelético y ya posteriormente vamos a hablar de cuestiones técnicas y posteriormente vamos a hacer un pequeño taller, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuáles van a ser mis objetivos con respecto a este grupo de tres pláticas? Y que en verdad creo que sea muy enriquecedora para ustedes. Número uno, quiero que conozcan ustedes los principios físicos de la elastografía, ¿de acuerdo? Los principios básicos del ultrasonido en general aplicada a la elastografía. Posteriormente vamos a conocer sus aplicaciones generales en músculo esquelético y posteriormente vamos a conocer los aspectos técnicos que tenemos que saber para su adecuada realización. Y por último, como les dije, una breve práctica para poderlo ver en tiempo real, ¿no? Bueno, siempre que hablamos de la astografía, es innegable que el ultrasonido ha sufrido un avance tecnológico muy importante. A mí me tocó rotar hace 17 años en un hospital de ginecología donde me tocó un equipo de ultrasonido con un transductor que pesaba más o menos lo de un tabique y era realmente difícil. Ahí aplicamos mucho la imaginología porque básicamente no se veía nada, todo estaba muy pixeleado, veíamos una profundidad de 3 centímetros realmente fatal. Y vaya cómo ha avanzado la tecnología para poder tener cada vez diagnósticos más precisos. Siempre hablamos de ventajas y desventajas del ultrasonido. Para mí las ventajas van a superar por mucho las posibles desventajas que puede existir. Y hemos visto cómo la tecnología aplicada al diagnóstico ha ido evolucionando de forma brutal. Hemos visto cómo el nacimiento primero nació con el modo M, posteriormente nació el modo B que nos permitió ver imágenes muy nítidas de cada uno de los órganos. Posteriormente vino el Doppler color que nos ayudó muchísimo a poder determinar la vascularidad, poder tener mucha mayor sensibilidad con la aplicación del Doppler poder. Después vinieron las reconstrucciones volumétricas y ahora actualmente la elastografía, ¿de acuerdo? Bueno, y eso es básicamente lo que nosotros hacemos en el día a día. Básicamente, los avances son brutales en medicina fetal. Las imágenes cada vez son más nítidas en las fibras musculares, los tendones, los ligamentos. Podemos hacer extensiones bastante bonitas de lo que son los músculos. Las fibras se ven, insisto, muy nítidas. Y actualmente ya podemos conocer lo que es la rigidez de los tejidos y por eso es que estamos aquí. Muy bien, bueno, conforme la tecnología nos está pisando los talones a todos niveles, evidentemente apenas estamos nosotros empezando a conocer una nueva aplicación del ultrasonido y ya viene la otra, ¿no? Entonces, evidentemente eso para mí, en lo personal y seguramente para ustedes, puede llegar a ser abrumador porque básicamente tenemos que estarnos actualizando constantemente en estos temas y para mí el hacer ultrasonido en el día a día para mí es un superpoder. Y como le dijeron a Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y yo los felicito porque pues ustedes están aquí por eso, ¿no? Porque están aprendiendo y cada vez ser mejores, ¿no? Desde mi punto de vista, no soy gran fanático de la Fórmula Uno, pero para mí el hacer ultrasonido se equipara mucho a la Fórmula Uno. Para mí es una gran analogía, ¿por qué? Porque si una escudería quiere tener un gran campeonato o tener una gran temporada, se requieren de dos cosas básicas. Número uno, tener un piloto competitivo y número dos, tener un buen carro, ¿de acuerdo? Si una de las dos cosas no está bien, evidentemente las cosas no van a funcionar.
¿De acuerdo? Entonces, básicamente, nosotros somos los pilotos, nosotros somos los que estamos manejando ese gran equipo, pero también a la par, conforme avance la tecnología, pues evidentemente necesitamos que nuestro equipo también sea competitivo. Entonces, ustedes están aquí para obtener mayores conocimientos, de hecho, están cerrando un diplomado, los cuales los felicito muchísimo, pero también a la par no olvidemos que tenemos que tener un equipo competitivo, porque de otra forma va a ser muy difícil poder evidentemente ganar campeonatos, que en la analogía, en el diagnóstico, pues básicamente es tener diagnósticos precisos. Ahora, yo les quiero hacer la siguiente pregunta y vamos a finalizar, de hecho, con la misma pregunta. ¿Ustedes creen que la elastografía va a ser el siguiente pilar en el diagnóstico por ultrasonido? Para mí existen dos pilares fundamentales en el diagnóstico. Número uno es el modo B. El modo B que nos permite ver las imágenes en tiempo real desde los diferentes órganos y por otro lado el Doppler color y el Doppler poder, que nos va a permitir ver la vascularidad de los tejidos. Pero si actualmente esto le añadimos poder ver en tiempo real con una gran definición de imagen, poder medir la elasticidad de los tejidos, para mí puede ser que la elastografía sea el siguiente pilar de ultrasonido y que se convierta esto en un futuro muy breve en un tripié. ¿De acuerdo? En donde estos tres pilares puedan hacer o enriquecernos mucho nuestro diagnóstico por imagen. Ahora, bien, vamos a definir lo que es la elastografía. Pues básicamente la elastografía es el término en el cual vamos a aplicar un conjunto de diferentes técnicas de diagnóstico que no son invasivas. Esa es de las grandes bendiciones del ultrasonido. No ocupamos radiaciones totalmente inocuas para los pacientes, que nos van a pedir que nos va a permitir poder estudiar cada una de las propiedades físicas, entre ellos la elasticidad de los tejidos. Las técnicas elastográficas se van a basar en el hecho de que diferentes procesos patológicos, ya sea inflamatorios, fibróticos o tumorales, van a poder ocasionar alteración en la elasticidad de los tejidos, en la elasticidad tisular. La elastografía nos va a permitir cuantificar los posibles cambios en elasticidad, discriminando los tejidos de unos tejidos de otros, ¿de acuerdo? Y esto nos va a facilitar el estudio, evidentemente, de órganos internos que no van a ser accesibles a la palpación manual. Es innegable que desde la historia de la medicina, los fundamentos clínicos se basaban mucho en poder palpar, cuando nació la clínica, poder palpar los diferentes tejidos. Y ya desde entonces podían discriminar que los tejidos sanos generalmente tienden a ser más blandos y los tejidos patológicos o los tejidos enfermos tendían a ser más rígidos. Esto no va a seguir, esto se puede aplicar actualmente en oncología, pero en músculo esquelético, vaya que va a ser un poquito más complejo. Ahora bien, la elastografía la vamos a definir como, o tenemos nosotros que tener siempre en mente que todos los tejidos van a tener la capacidad de deformarse cuando se les aplica una fuerza y van a tener la capacidad de volver a su forma original cuando se deja de presionarlos. Todavía a la fecha, la palpación, cuando se revisa, por ejemplo, en la mama, evidentemente lo que nosotros estamos buscando, lo que los clínicos están buscando, son zonas de mayor rigidez que puedan significar patología. Y eso es básicamente lo que nos va a permitir hacerlo ya con la tecnología. ¿De acuerdo? Haciendo desde su conocimiento los conceptos más básicos de la elastografía para poderla entender, vamos a ver tres conceptos fundamentales. Número uno es la fuerza. La fuerza la vamos a definir como la capacidad física para realizar un trabajo o movimiento. Sencillo. La rigidez, ¿qué significa rigidez? Es la capacidad de un cuerpo para oponer resistencia a deformarse. Y por último, la elasticidad, que es la propiedad de un cuerpo para recuperar su forma cuando cesa la fuerza que lo hace. ¿De acuerdo? Ahora bien, para poder entender la elastografía desde el punto de vista cuantitativo, tenemos que entender perfectamente el módulo de Young. El módulo de Young no es otra cosa más que un modelo para poder medir cuantitativamente la rigidez de los tejidos. Y no es otra cosa más que la elasticidad es igual a fuerza entre deformación, lo cual nos va a permitir conocer la rigidez de los tejidos en tiempo real. Ahora bien, este ejemplo me parece el más didáctico de todo el mundo, porque básicamente nosotros lo que vamos a hacer en tiempo real es aplicar una fuerza, y si tomamos en cuenta que esta gelatina con diferentes ingredientes tiene una rigidez distinta, y aquí adentro vive muy feliz una pequeña almendra,
nosotros aplicamos una fuerza externa, ya sea manualmente o con el transductor, ahorita lo vamos a ver, y vamos a poder medir cuál de estos ingredientes tiene una mayor rigidez, siempre vamos a estar utilizando una escala de color, como si fuera el Doppler, viendo los tejidos, generalmente esto se puede invertir, ¿de acuerdo? Pero generalmente los tejidos más blandos con tonos azules o verdosos y los tejidos más rígidos con tonos más bien rojos, ¿de acuerdo? Entonces esto nos va a poder determinar que aplicando el módulo de Young, siempre aplicando una fuerza externa constante, eso es muy importante, constante, nos va a permitir medir la rigidez de los tejidos en dos escalas, que es cuando se empieza a poner un poquito complejo. Porque hay estudios donde todas las medidas las van a tomar en kilopascales y otras las van a tomar en metros sobre segundo. Eso no está tan padre, porque al final de cuentas nos causa un poquito de confusión, pero a final de cuentas esta escalita siempre la voy a mencionar muchísimo, porque pues básicamente si nos hablan en metros sobre segundo, tenemos que hacer la analogía en kilopascales y viceversa. Bueno, vamos a platicar sobre los diferentes tipos de elastografía. Cuando nació la elastografía, empezó con la elastografía por compresión, donde nosotros manualmente y con el transductor vamos a aplicar una fuerza externa para poder deformar los tejidos, ¿de acuerdo? Cuando nosotros aplicamos una fuerza externa, esa fuerza que nosotros aplicamos manualmente no va a ser constante y no va a ser la misma, por la cual no vamos a poder aplicar el módulo de Young, pero sí podemos ver una escala de colores en donde cualitativamente y desde el punto de vista subjetivo podemos nosotros ver la calidad o medir la rigidez de los tejidos discriminando uno de otros. Pero insisto, no podemos hacerlo desde el punto de vista cuantitativo porque no estamos aplicando la misma fuerza. Posteriormente, cuando nosotros utilizamos la radiación acústica y cuando usamos las ondas de corte, ahí sí ya tenemos una constante, una fuerza constante, y en ese sentido ya podemos tener una elastografía cuantitativa, porque estamos aplicando una fuerza constante, ¿de acuerdo? No variable. Ahora bien, la elastografía por presión, ya sea que nosotros la hagamos de forma manual o también se puede aplicar utilizando de forma externa los latidos fisiológicos, los latidos cardíacos o los movimientos respiratorios, es decir, los movimientos físicos del cuerpo lo vamos a poder ocupar para poder medir cualitativamente la rigidez de los tejidos. Y bueno, en el día a día, yo, por ejemplo, hago mucha biopsia de próstata guiada tanto por ecografía como por elastografía. Y nosotros, son pocos los equipos que tienen elastografía cuantitativa en próstata. Mi equipo no lo tiene, pero sí tiene elastografía cualitativa. Lo que nosotros hacemos es una pequeña compresión manual, y aquí cada una de estas grafiquitas es una pequeña compresión que nosotros hacemos, donde nosotros podemos discriminar los tejidos que son más rígidos y los que son más blandos, y aquí podemos ver cómo, a pesar de que no hay una diferencia en escala de grises de la próstata, sí podemos discriminar que el lóbulo derecho es más rígido que el lóbulo izquierdo. ¿Eso qué quiere decir? Que evidentemente existe una mayor probabilidad de que este paciente tenga cáncer de próstata del lado derecho, y esto nos permite en tiempo real, pues evidentemente tomar la biopsia de ese punto en específico. Cuando nosotros ocupamos también la radiación acústica, insisto, ya podemos empezar a cuantificar en puntos focales, utilizando ondas de corte que son cuantificadas en puntos específicos, y esto se empezó a dar un poquito más lo que es en el hígado. La que se lleva las palmas y la que nos va a ayudar muchísimo para hacer sobre todo musculoesquelético son las elastografías de ondas de corte, que ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es el principio físico fundamental? Es que si nosotros aventamos una piedrita o una gota de agua a una fuente, esta gotita a la hora de impactar con el agua o con la superficie va a crear pequeñas olas perpendiculares. Y esto es lo que nosotros en tiempo real vamos a poder medir. Nosotros vamos a ocupar las ondas del sonido del modo B, es nuestra fuerza que nosotros estamos aplicando, o no nosotros, sino más bien el transductor está aplicando de forma automática, y lo que vamos a estar midiendo son las ondas perpendiculares, discriminando entre unos y otros, y poder, al medir nosotros o el equipo, al medir automáticamente estas ondas perpendiculares, ya podemos saber que si viajan de forma lenta, la superficie es suave, y si viajan de forma más rápida, la superficie es rígida, ¿de acuerdo? Entonces, es así como la velocidad de propagación
de las ondas perpendiculares va a depender de la rigidez del tejido. Ahora bien, cuando nacieron las ondas de corte, empezó con el famoso FibroScan, que fue por ahí de los años 90, 2000, en donde se inició para medir la rigidez del hígado. Tenía unas limitaciones muy importantes. Nosotros aplicábamos en el transductor una fuerza externa y podíamos medir la rigidez del hígado. Sin embargo, no teníamos una imagen decente en donde pudiéramos nosotros discernir exactamente en qué segmento del hígado estábamos midiendo esa rigidez. Si por ahí se nos atravesaba una vena suprahepática o una rama de la vena porta, pues evidentemente la rigidez pues iba a ser poco confiable, ¿no? Posteriormente viene la elastografía de un solo punto, en donde nosotros ya podemos tener una imagen decente en escala de grises y podemos, como si tuviéramos una biopsia virtual de la rigidez del hígado, ¿no? En un punto focal. Pero ¿qué es lo que pasa? Actualmente, ya cuando tenemos la más moderna, que es la bidimensional o la 2D de Shearwave, básicamente esto nos abre el panorama muchísimo. ¿Por qué? Porque tenemos imágenes en tiempo real donde podemos ver la elasticidad de los tejidos no en un punto, sino en diferentes puntos en tiempo real. Nosotros podemos saber en dónde vamos a colocar nuestra cajita como si estuviéramos haciendo Doppler y nos va a dar la rigidez máxima, la rigidez mínima, la rigidez promedio y hasta nos va a calificar qué tan buena o qué tan mala fue nuestra toma. Entonces, evidentemente, esto hasta se ha superado a la biopsia, cosa que pensábamos que no iba a pasar, que la tecnología superara a una biopsia, pues básicamente lo está haciendo porque podemos no tomar solamente un punto, sino podemos tomar 100, 200, 500, 1000 puntos de la rigidez del hígado y evidentemente nos va a dar una mucho mayor confiabilidad que una biopsia. Y entonces, bueno, aquí un claro ejemplo en donde vemos que ese evidentemente es un hígado anormal, en donde lo vemos con un patrón micronodular. Los bordes podemos casi apostar que son irregulares en el hígado y nosotros podemos aplicar la elastografía en donde lo normal es que la rigidez del hígado oscila entre 5 y 6 kilopascales. Aquí la media está en 16, la máxima llegó hasta 45, elevadísima. La mínima ya está de hecho anormal y pues básicamente nos está calificando qué tan buena o qué tan mala fue nuestra toma. Entonces, evidentemente esto nos abre el panorama de que la elastografía pues es una gran herramienta. En mama básicamente viene a dejar de lado o van a ser pocos los casos en donde vamos a aplicar un BIRATS 3. ¿Por qué? Porque en la mama lo que nosotros hacemos es que al nosotros poder evaluar muchos de los parámetros que normalmente o tradicionalmente evaluamos, que es la nitidez de los bordes de las lesiones. Por ejemplo, en este nódulo se sospechaba un fibroadenoma, pero vemos que en realidad hay bordes que no están bien definidos. Vemos aquí una pequeña sombra acústica posterior, unos bordes ahí un poquito oscurecidos. Y cuando nosotros aplicamos elastografía, vemos que en la periferia del nódulo existe una alta rigidez tisular. Esto en lugar de un BIRATS 3 se fue a un BIRATS 4A y evidentemente fue un nódulo maligno. Entonces, algo bien importante es que la elastografía no va a venir a sustituir lo que es lo que nosotros tradicionalmente ya sabemos en mama, en tiroides, en músculo, sino va a venir a complementar lo que nosotros ya podemos empezar a ver en los tejidos y podemos evidentemente enriquecer nuestro diagnóstico. Lo mismo en mama, perdón, en tiroides, donde vemos un nódulo básicamente poco definido, con microcalcificaciones asociadas, bordes mal definidos y bueno, una rigidez básicamente muy alta, 217 kilopascales. Básicamente aquí ya nada más estábamos por confirmar el diagnóstico y pues evidentemente fue positivo, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante no perder de vista que la elastografía viene a enriquecer, viene a complementar, más no a sustituir. Y bueno, conocer los fundamentos de cómo funciona nuestro equipo, pues es evidentemente muy importante para poder sacarle el mayor provecho a nuestro equipo y pues evidentemente que nuestros diagnósticos sean confiables. Entonces quise hacer la plática en cuanto a las bases físicas un poquito compacta para que no se me aburran y donde sí vamos a meter toda la carne al asador va a ser en músculo esquelético. ¿De acuerdo? Entonces me sigo, ¿verdad? Bueno, ok, ¿no se me han aburrido? No. Perfecto. Bueno, ahora bien, nosotros sabemos, si nos vamos a la literatura reciente, en todos mencionan que la elastografía musculoesquelética es muy nueva.
Y esto para mí en realidad es muy relativo. Cuando yo empecé a hacer elastografía, me encontré con este video que está en YouTube, se los recomiendo muchísimo. Básicamente, este doctor, el doctor Wolfgang, es un médico alemán que empezó a hacer elastografía, fíjense, finales de los 90, principios de los 2000. O sea, nueva, nueva no es, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué fue lo que él vio? Él utilizó FibroScan para poder evaluar la rigidez del músculo. ¿Qué fue lo que él estaba estudiando en ese momento? Los trigger points. ¿Qué son los trigger points? Los puntos gatillo, las zonas de contractura focal, que generalmente son dolorosas, y él se dio cuenta que con la elastografía podían medir que las zonas de contractura sí tenían una mayor rigidez tisular. Y evidentemente, pues básicamente todos en su época pues empezaron a sonreír y dijeron, vaya, esto puede significar un gran avance en ecografía musculoesquelética. ¿Y por qué? Porque básicamente, ¿por qué vamos a aplicar elastografía en musculoesquelética, en musculoesquelético? Porque la mayoría de las lesiones musculoesqueléticas van a comprometer la elasticidad de la fascia y los músculos. Y ahí, pues evidentemente todos nos ponemos a sonreír porque esto con la tecnología y midiendo, teniendo cada vez mejores imágenes, entonces viene a ser nuestro estudio muchísimo más completo. Sin embargo, se nos empieza a borrar un poco la sonrisa, porque ¿de qué depende la rigidez tisular muscular? Pues no depende de una cosa, depende de muchas, ¿no? No va a ser la misma rigidez del músculo, de los tendones, de los ligamentos en un bebé que una persona de la tercera edad. Pues no. Si los pacientes están tomando medicamentos, sobre todo corticosteroides, ¿se afecta la rigidez muscular? Pues sí. Si la cantidad de estrógenos en un paciente es la misma rigidez que tiene un músculo de una mujer al de un varón, pues no. Si el paciente además tiene enfermedades neuromusculares, ¿qué va a pasar con esa rigidez muscular? Pues no va a ser la misma. Entonces nos empieza a borrar la sonrisa, ¿no? Entonces, además la composición genética va a ser muy importante. La propia hidratación del paciente va a jugar un papel también importante en la rigidez tisular muscular. Es entonces, pues cuando decimos, bueno, entonces, ¿cómo le vamos a hacer para poder saber lo anormal o lo anormal, ¿no? Y es básicamente lo que vamos a descubrir juntos ahorita. Y tampoco va a ser lo mismo evaluar la rigidez de un músculo de un paciente que acaba de correr un maratón a nosotros que estamos sentados, ¿de acuerdo? Es decir, pues evidentemente la congestión de sangre que está en el músculo, pues evidentemente la va a hacer más rígida. Sin embargo, la principal, como les acabo de decir, el principal factor que va a jugar un papel fundamental en la rigidez tisular muscular va a ser la lesión o trauma. Entonces ya se nos empieza a dibujar una pequeña sonrisa. ¿De acuerdo? Ahora bien, para poder entender de qué va a depender la rigidez en la lesión o el trauma, recordemos siempre que la lesión o trauma va a ser el principal factor que va a poder afectar la elasticidad de los tejidos. Ahora, para poder entender la elastografía musculoesquelética, tenemos que remontarnos a cuando empezamos a estudiar medicina, ¿no? Y tenemos que comprender o recordar que existe una cascada de la inflamación, ¿de acuerdo? Donde va a haber tres fases muy importantes, una fase inflamatoria, una fase proliferativa y una fase de remodelación. Ahora les vuelvo a preguntar, doctora, de acuerdo a lo que hemos visto, de acuerdo a la fase de la cascada de la inflamación, ¿va a existir una alteración en la rigidez en los tejidos? Pues evidentemente sí. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Cuando un tejido se inflama, se lesiona, evidentemente va a haber una liberación de prostaglandinas, histaminas. ¿Qué va a hacer esto? ¿Qué va a provocar esto? Un desequilibrio en el líquido extracelular, en donde va a existir un importante edema, donde básicamente existe una extravasación de líquido y donde va a haber una activación de los nociceptores, principalmente por la bradicinina y por la prostaglandina. ¿Y esto qué nos va a dar? Un edema, una compresión venosa y evidentemente hasta una acidosis, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese tejido? Pues evidentemente va a perder su rigidez habitual, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Generalmente para que un músculo se repare, idealmente y en un mundo ideal, el músculo se repara entre 21 y 28 días. ¿Y qué es lo que está pasando? Primero, en el día 2 va a haber evidentemente un desastre porque va a haber muchísimo edema, va a haber una necrosis, una degeneración,
Ya para el día 3 apenas van a empezar a migrar las células satélite. Para el día 5 empieza a disminuir un poquito el edema y va a empezar a haber una fusión de mioblastos, miotúbulos, para empezar a generar un tejido un poquito más denso, ¿de acuerdo? Para el día 7 ya bajó considerablemente el edema y entonces se va a empezar a regenerar y dando apenas una forma a la cicatriz. Evidentemente, entre el día 7 y el 14, la fuerza tensil del músculo pues no va a ser la mejor, ¿no? Entonces, posteriormente ya viene una cicatriz para el día 14 un poquito más organizada y para el día 21 ya podemos empezar a ver cómo hay miofibrillas regeneradas entrelazadas por una discreta cicatriz fibrosa en un tejido conectivo que se está empezando a conformar más. ¿De acuerdo? Este es en un punto ideal, pero vamos a ver que en realidad no es así. No siempre es así, ¿de acuerdo? Entonces, viéndolo en el tiempo, entre 1 y 4 semanas, que es en donde nosotros ya podemos ver cómo se va a reparar el músculo, primero vamos a tener una fase inflamatoria que va a tener su pico en las primeras horas, ¿de acuerdo? Cuando viene la lesión, cuando aquí existe un edema muy importante para que posteriormente vaya disminuyendo. Después una fase regenerativa, que es lo que pasó cuando se está empezando a conjuntar ese tejido conectivo. Y posteriormente una fase de fibrosis que viene, a principios de la segunda semana con un pico máximo por ahí de la cuarta semana. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Como la inflamación viene muy importante en las primeras horas, en los primeros días, para posteriormente disminuir. Esto evidentemente en un mundo ideal, viene una activación celular en donde con un máximo de 14 días va a regenerar ese tejido y viene una fibrogénesis que tiene su pico máximo por ahí de los 28 días para idealmente irse disminuyendo y que evidentemente esto haga el tejido muscular mucho más viable o mucho más funcional y que pues el paciente pueda volver a tener su vida normal. Eso es en un mundo ideal, ¿de acuerdo? Ahora, si nos vamos a la histología, ¿qué es lo que pasa? En los cortes anatómicos vemos cómo viene el tejido conectivo, vienen las miofibrillas muy bonitas, y cuando comparamos esto con un tejido regenerado adecuado, es decir, con una adecuada terapéutica, con una adecuada regeneración tisular, pues vemos cómo podemos ver que en realidad no existen grandes cambios con respecto a donde existió o no existió la lesión. Sin embargo, si esto lo comparamos con una fibrosis, que básicamente no es otra cosa más que pegotes de tejido conectivo mal hechos, en donde, pues básicamente, estructuralmente el tejido pues, muscular se va a ver muy alterado. Evidentemente, estas zonas de fibrosis nos van a generar una mucho mayor rigidez tisular y evidentemente, pues también nos puede generar hasta dolor crónico. Si esto lo vemos de forma un poquito más detallada, pues vemos aquí el panal de abejas, en donde vemos el tejido conectivo perfectamente estructurado, y si esto lo llevamos a un esquemita para que sea más sencillo de entender, vemos cómo el tejido conectivo son los cuadritos azules que básicamente le van a dar soporte al músculo, las miofibrillas, que son este tejido funcional, que es el tejido rosita, y cuando lo unimos, básicamente, pues tenemos un tejido muscular perfectamente bonito y bien estructurado, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa con una fibrosis? Pues básicamente en lugar de tener este tejido bien bonito, pues vamos a empezar a tener alteraciones en la cicatrización, en donde vamos a tener una fibrosis perimicial, en donde vamos a tener una fibrosis, pero que está alterando sobre todo el tejido conectivo periférico, con compresión y disminución de las miofibrillas funcionales. Si la fibrosis es de tipo endomicial, bueno, básicamente disminuye también la funcionalidad del músculo. Y si tenemos la peor de las fibrosis, como es el esquema anterior en los cortes histológicos, pues básicamente tenemos pegotes de tejido conectivo que nos dejan poca o nula funcionalidad en el músculo. Ahora bien, si nosotros nos podemos a ver de qué depende o no la generación de fibrosis, pues evidentemente es un tema súper complejo y no nos vamos a meter mucho en Honduras, pero básicamente lo que se ha visto es que el factor transformante de crecimiento es el que va a tener o va a ser el causante de una transcripción de colágeno descontrolada. Y evidentemente esto puede ser por factores genéticos, también puede ser por una terapéutica mal hecha, puede ser porque en un deportista regresó al deporte antes de lo previsto. Entonces, evidentemente, esto es muy importante. Y nosotros, en la aplicación de la elastografía, pues evidentemente ya podemos empezar a deducir qué es lo que está pasando. ¿Qué es lo que busca el médico tratante? Las primeras horas tenemos que nosotros hacer el diagnóstico hasta dónde está la lesión. Evidentemente ellos van a controlar el hematoma y la inflamación.
entre las 14 horas y los 14 días, lo que habíamos visto, ¿no? Incrementa la vascularización, la activación muscular, la migración celular, y lo que se busca es que para los 28 días exista un perfecto equilibrio entre el músculo y la cicatriz. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que después de los 28 días, pues evidentemente llegue y retome su deporte. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué empezamos a deducir llevándolo a la elastografía? Bueno, pues que la cascada de la inflamación nos va a dar edema y que evidentemente el tejido va a estar disminuido en cuanto a su rigidez. Número dos, que el tejido regenerado va a tener una rigidez tisular muy similar al normal. Y número dos, número tres, si el tejido fibrótico está mal hecho, los pegotes están mal y evidentemente existe una pobre funcionalidad del músculo, pues ¿qué vamos a tener? Una alta rigidez tisular. Entonces ya se pone más interesante y se nos devuelve la sonrisa. Bueno, este es un paciente masculino de 20 años, él es futbolista profesional y básicamente le aplicaron la dormilona. Quien ha jugado fútbol sabe que la dormilona es un golpe contuso, generalmente en la cara lateral del muslo, que duele muchísimo, ¿de acuerdo? Nada más que con él, pues sí fue un poquito más violento. Vemos como el vasto lateral tiene zonas donde se respeta su patrón fibrilar. Sin embargo, en las fibras profundas vemos zonas de mayor ecogenicidad mal definidas, donde todavía existen zonas en donde se puede respetar su patrón fibrilar, pero pues básicamente existe pues mucho edema y mucho dolor. Cuando esto lo llevamos a la elastografía, quiero que vean como el tejido normal o el tejido de las fibras superficiales que aparentemente se ve normal, la rigidez del músculo es mayor que la del tejido profundo. 35 kilopascales contra 17. ¿Qué es lo que estamos deduciendo ahí? Que básicamente se activó la cascada de la inflamación y evidentemente las zonas de menor rigidez tisular, pues es porque básicamente existe un edema, ¿de acuerdo? Y presumiblemente una zona de hemorragia interna, ¿de acuerdo? Ahora, por ejemplo, esto lo podemos llevar a nuestra práctica diaria, no solamente con deportistas, sino también, por ejemplo, esta fue una paciente que me llegó apenas esta semana, 78 años, y recibe un golpe contuso con un barandal en la costilla. Típicamente nos habían enseñado que para poder demostrar una fractura costal, lo ideal es hacerle una radiografía. Sin embargo, ténganse bastante fe que el ultrasonido vaya que es muy útil. Tenemos al paciente ahí y una de las grandes ventajas es que podemos preguntarle, ¿le duele aquí? Sí, sí le duele, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Pues básicamente una discontinuidad de las fibras de la cortical del arco costal, ¿no? Pues básicamente es muy bonito que la paciente nos guía hacia la zona de mayor dolor, vemos la discontinuidad del arco costal y evidentemente en la práctica diaria yo sí veo cómo la sensibilidad que se tiene para poder evaluar la ruptura costal es mucho más alta en el ultrasonido que en la radiografía. Y además podemos ver otros factores asociados, en donde nosotros podemos ver la zona de edema, una zona hipoecoica alrededor del trazo de fractura, que evidentemente existe edema, ¿no? Ella se rompió en el veno arcocostal izquierdo y lo que hice básicamente fue medir con elastografía los tejidos blandos adyacentes a la fractura, 58 kilopascales, y cuando lo comparamos con el contralateral, los tejidos blandos adyacentes al arco costal, tiene una mayor rigidez tisular. Esto básicamente que viene a complementar pues que en realidad existe un edema alrededor del trazo de fractura. Para nosotros empezar a deducir en nuestro paciente cuando nosotros lo tenemos ahí, lo ideal es que no solamente pasen al paciente, se sienten y lo exploramos y que se vaya. Definitivamente esto yo no lo hago en la práctica, porque al paciente en realidad le gusta muchísimo que ser escuchado, ¿no? Y además, si nosotros sabemos que en la escala de tiempo el tejido se va a deformar o vamos a tener una rigidez diferente, entonces es muy importante que la propia paciente o el propio paciente nos dé un contexto clínico, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, esto no puede tardarse también tanto, sobre todo también si estamos en una institución pública, pues evidentemente es casi imposible, pero bueno, darnos 1 o 2 minutos para saber cuándo empezó el dolor, cómo empezó, etcétera, nos va a ir nutriendo mucho, sobre todo para poder deducir qué es lo que nosotros ya en mente vamos a poder encontrar en esa paciente. Ahora, si nosotros nos vamos a evaluar hasta qué grado, cuáles son los valores normales de la rigidez
en los tejidos, en los músculos, en los tendones, etcétera, básicamente nos vamos a perder. O sea, en cada una de las referencias bibliográficas, la gran mayoría va a haber unas variaciones muy importantes. Sin embargo, bueno, les traigo aquí el tema un poquito más digerido para que sea más aplicable en su práctica diaria y pues evidentemente lo puedan ustedes aplicar, ¿de acuerdo? En el ABC de la elastografía, yo aquí les puse los 4 artículos que para mí son más importantes. Ahí no sé si se le pueden quitar ahí para que puedan tomarle foto. Y si no, se los paso con mucho gusto. Ahí está, ok. Bueno, pues básicamente son en el ABC de la elastografía. Estos 4 artículos nos ayudan muchísimo. Habla de las generalidades más importantes, habla de las patologías también más importantes. De hecho, estos 4 artículos se van a citar mucho durante el resto de la plática y pues se los recomiendo muchísimo para su lectura. Ahora, nosotros somos médicos y generalmente nos encanta que estandaricemos lo normal de lo anormal. Entonces, evidentemente no es cosa sencilla hablando de la astografía. Es muy importante que si no se saben cuál es el valor normal, por ejemplo, del tendón de Aquiles, pues evidentemente tenemos al mismo paciente, donde tenemos el tendón contralateral, donde nosotros podemos evaluar o poder comparar entre un tendón y otro tanto en escala de grises como en Doppler color y evidentemente en elastografía, y poder deducir a través del tiempo, pues cómo vamos a encontrar la rigidez en esos tejidos. Ahora bien, hablando del síndrome de túnel carpiano, aquí está un poquito más consensuado de los valores normales y anormales. Ahora aquí viene algo bien interesante. La rigidez neuronal generalmente de los nervios periféricos inflamados, aquí va a actuar de forma distinta a los músculos. Aquí generalmente los nervios periféricos van a tener una rigidez más alta, yo te les explico por qué. La rigidez normal del nervio mediano va a oscilar entre 30 y 35 kilopascales, ¿de acuerdo? En casos leves va a existir una mayor rigidez tisular que va a oscilar entre 50 y 54 kilopascales, los evidentemente anormales por arriba de 60 kilopascales y los casos severos por arriba de 100 kilopascales. Ahí les dejo la referencia. ¿Y por qué está pasando esto? Porque la rigidez de los nervios periféricos es mayor, pues, principalmente por los cambios estructurales que existen. La inflamación va a causar alteraciones en la composición del tejido nervioso con pérdida de mielina. Y generalmente la mielina, ¿que creen? Es más flexible. Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar en nervios periféricos? Una mayor rigidez tisular a un nervio normal. Entonces, se pone la verdad bastante interesante. Y, por ejemplo, esta paciente de 45 años, donde existe una duda diagnóstica de síndrome de túnel carpiano, vemos que el volumen del nervio mediano está bastante limítrofe. Vemos que en eje largo, vemos que si bien está un poquito más hipoecoico de lo normal, no vemos una pérdida tan evidente de su patrón fibrilar, pero ¿qué creen? Al aplicarle la elastografía, sí tiene un incremento en su rigidez tisular de 77 kilopascales, que ya con la escala que les acabo de decir ya es anormal, pero si lo comparamos con el contralateral, 57 kilopascales, la elastografía viene a enriquecernos y a sustentar un poquito más nuestro diagnóstico. Esta es una paciente en un caso un poquito más severo, ella tiene síndrome de atrapamiento cubital y vemos como si comparamos el nervio cubital entre el enfermo y el normal, pues evidentemente el volumen es mucho mayor, casi al doble, y pues básicamente la rigidez normal de los nervios periféricos, como lo acabamos de decir, oscila más o menos entre 39 kilopascales, y pues aquí se fue hasta 117. Estamos hablando de una inflamación muy severa del nervio cubital secundaria a un atrapamiento cubital. Donde la cosa se pone ya un poquito más fácil y digerible, de hecho nos van a hablar de artritis reumatoide. La verdad es que los reumatólogos se han puesto muchísimo las pilas, ya para los reumatólogos contemporáneos, el ultrasonido ya para ellos es hasta un segundo estetoscopio, así ellos lo dicen, y pues evidentemente pues han aplicado muchísimo, han avanzado mucho en las habilidades del músculo esquelético y evidentemente en OMERAT, que es básicamente es una iniciativa internacional para medición específica en reumatología, ya no solamente podemos evaluar lo que tradicionalmente se sabía, ¿no? Zonas de hipertrofia sinovial, erosiones calientes, zonas de mayor hipervascularidad, pero
Cuando esto lo llevan a la elastografía, vaya que han encontrado datos muy interesantes, en donde la artritis reumatoide activa, básicamente por abajo de 1.20 metros sobre segundo o por abajo de 4.83 kilopascales, es decir, un tejido muy blandito, periarticular, nos está hablando de una artritis reumatoide activa. Y de hecho, para ellos, la elastografía ya está significando un método para evaluar la efectividad de su tratamiento, lo cual me parece bastante importante. En un control saludable, 7.68 kilopascales, y para ellos, el que vaya aumentando la rigidez periarticular nos habla de una remisión de su enfermedad y de una forma todavía muchísimo más precisa y objetiva. ¿De acuerdo? Si lo vemos en los diferentes consensos que ellos tienen, pues básicamente vemos pues básicamente casi los mismos datos, 2.62, 2.16, 2.61, es decir, que básicamente ellos ya tienen de forma muy precisa en qué momento ellos pueden decir que una artritis reumatoide está activa o no lo está. Ahora bien, cuando empecé a utilizar la elastografía, pues algo que vemos muy común en nuestra práctica diaria son los lipomas. Entonces, de forma bastante empírica, yo empecé a medir la rigidez de estos lipomas. Y me di cuenta que básicamente los lipomas típicos generalmente, evidentemente, tienen una rigidez tisular muy baja. Pero en este mismo paciente, ¿cómo lo podemos comparar? Pues básicamente comparando el tumor con el tejido subcutáneo adyacente. Tan. Si se parece mucho la rigidez del tejido, pero además no olvidemos que sea un tumor evidentemente bien definido, con una composición, una ecogenicidad similar al tejido subcutáneo adyacente, pero además lo enriquecemos con elastografía, donde podemos medir que la rigidez tisular es similar, si no es idéntica, por lo menos similar, pues evidentemente esto nos ayuda a poder tener un diagnóstico todavía más confiable para que lo puedan operar. Ahora bien, este es un ejemplo de uno es uno de los artículos que les acabo de mencionar, en donde ellos están comparando el lipoma con el tejido muscular adyacente. Y aquí vemos cómo la zona del lipoma tiene una menor rigidez, nada más desde el punto de, no necesitamos ver los números, porque nos podemos ver que en la escala de color vemos que el lipoma tiene una menor rigidez que el tejido muscular adyacente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues evidentemente estamos ante un lipoma. Y bueno, esta paciente se llevó el premio a la desidia. Yo creo que se encariñó muchísimo con su lipoma, a tal grado que básicamente 10 años de evolución, en donde fue creciéndole poco a poquito, y pues llegó a tal grado su cariño que pues llegó un momento en donde ya básicamente terminó siendo insoportable, ¿no? Entonces, pues básicamente, ¿qué fue lo que yo encuentro en ella? Pues hallazgos sumamente interesantes. Básicamente fue muy difícil hacer rastreo, unos extendidos bastante buenos. ¿Por qué? Porque era tan extenso las zonas del lipoma que pues básicamente era muy difícil, ¿no? Pero básicamente el lipoma se iba hasta el antebrazo. Aquí vemos ahí todo comprimido, el tendón flexor del antebrazo, ahí todo desplazado. Como el lipoma envolvía ya las estructuras vasculares de la muñeca. La arteria cubital andaba por aquí, la arteria radial ya nos hacía un rizo ahí medio raro. Y cuando lo hacemos por elastografía, pues básicamente, a pesar de que los bordes es muy difícil evaluarlos, podemos ver que básicamente todo es azulito. ¿Qué quiere decir? Baja rigidez tisular y pues básicamente por ahí también encontraba el nervio mediano, que si bien no tenía grandes cambios clínicos con respecto a túnel carpiano, pues básicamente pues andaba por ahí. Entonces, realmente al médico que vaya a operar a ese paciente, de verdad que vaya que va a ser un gran reto, ¿no? Por todas las estructuras que están involucradas. Y pues básicamente en promedio, 12 kilopascales. Tranquilamente podemos decir, y bueno, y con ese tiempo de evolución, pues difícilmente iba a ser maligno, ¿no? Muy diferente a un paciente de 14 años con 2 meses de evolución en donde su médico apostaba por un lipoma. Vean el comportamiento. Vemos un tumor de menor ecogenicidad que el tejido subcutáneo adyacente, con un comportamiento benigno, es decir, con pobre vascularidad, sin cambios infiltrativos al tejido profundo, y básicamente la rigidez tisular mayor a un lipoma, ¿de acuerdo? 77 kilopascales y terminó siendo un neurotecoma mixoide. Ahora bien, ella es una cirujana oncológica con una tumoración profunda. Vemos lo mismo, una tumoración con un comportamiento predominantemente benigno, sí profunda, de hecho estaba contactando la superficie del radio, y poco vascularizada, y
Aquí básicamente una rigidez un poco mayor que el tejido subcutáneo, 28 kilopascales. Y básicamente, ¿qué terminó siendo? Un tumor de células gigantes de la vaina de los tendones. La resonancia ayudó mucho, viendo cómo tiene un reforzamiento bastante homogéneo, vemos que persiste ese comportamiento benigno, y dentro de los hallazgos para poder deducir si el tumor es benigno o maligno, no solamente es la elastografía, que quede muy claro, no es el único factor, sino recordemos que viene a nutrir, viene a enriquecer, más no viene a sustituir, ¿de acuerdo? Pero se sabe actualmente que los tumores malignos generalmente se comportan con una mayor rigidez tisular, es decir, por arriba de 100 kilopascales, ¿de acuerdo? Otro ejemplo, en dedo en gatillo, dentro de la literatura, me encontré la relación Fat-Pulley. ¿Qué significa esto? Básicamente nosotros hacemos una relación entre la rigidez del tendón flexor y la grasa adyacente. Básicamente, si esta relación es por arriba de 4.2, estamos ante la evidencia de que existe una fibrosis generalmente de la polea a uno de los dedos. Y es decir, pues básicamente tenemos una herramienta más diagnóstica para poder deducir que en realidad sí existe una fibrosis, ¿de acuerdo? Es un paciente un poquito atípico, es un masculino de 35 años, hace 5 o 6 meses su hija lo confundió con una piñata y le dio un palazo en el dedo meñique. Evidentemente, otro paciente súper decidioso, evidentemente se le inflamó muchísimo, no se tomó ni siquiera una radiografía, pero ya posteriormente de varios meses, ah, caray, pues ya no puedo extender mi dedo, ¿no? Y pues básicamente así estaba en reposo, ¿no? ¿Qué fue lo que encontramos? Pues básicamente un tendón flexor engrosado, con obviamente poca movilidad en las maniobras dinámicas, que esa es otra de las grandes bendiciones del ultrasonido. Tenemos al paciente ahí, lo podemos mover, lo podemos interactuar con él de una forma increíble, no así en la resonancia. Pero ¿qué es lo que estábamos viendo? Básicamente que la zona en donde se dio el palazo, básicamente existe una irregularidad cortical y la articulación interfalángica proximal o el espacio articular se ve muy disminuido. Básicamente, ¿cuál fue la conclusión? De que tuvo una fractura, evidentemente no atendida, el fragmento óseo migró hacia el espacio interfalángico y evidentemente esto le provocó fibrosis por la falta de movilidad en el tendón flexor con una relación 4.2, ¿de acuerdo? Comparada con el contralateral, que evidentemente tiene una menor rigidez y una adecuada movilidad. Y este es un caso todavía muchísimo más típico. Básicamente, masculino 35 años, con dolor con dolor en la región palmar del cuarto dedo y él con la sensación de que ese tendón se atora. Aquí es súper fácil, básicamente vamos a comparar el grosor del tendón afectado, 4.5 milímetros, aquí sí lo vemos hipoecoico, lo vemos ya con zonas de pérdida de su patrón fibrilar normal comparativamente con el contralateral de 2.8 y una rigidez tisular muy por arriba. No necesitamos ni siquiera hacer fat pulley, ¿no? Porque básicamente la rigidez está por arriba de 100 kilopascales, evidentemente es una fibrosis y un dedo en gatillo totalmente típico. Otra vez se nos borra un poquito la sonrisa porque si nos vamos al tendón de Aquiles, normal y anormal, bueno, pues va a depender de un montón de cosas. Que si es atleta, 183 más menos 98 kilopascales la normalidad. Hágame el favor. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para poder tener gráficas y poder aprendernos un montón de números que pues evidentemente es muy complicado, ¿no? No atleta, 103 kilopascales más menos 30, evidentemente diferente entre hombres y mujeres, y aparte si es velocista, pues también muy diferente, ¿no? Entonces, bueno, no nos metamos en más complicaciones. Tenemos el tendón contralateral, podemos evidentemente también saber cómo funciona la fisiopatología del tendón de Aquiles, en donde las fases iniciales, generalmente, y sobre todo en las zonas de éntesis, podemos tener una degeneración generalmente mucoide, y esa degeneración mucoide generalmente va a tener una menor rigidez tisular. Entonces, básicamente, y podemos ya deducir qué es lo que está pasando con el paciente, y correlacionar lo que estamos viendo en escala de grises, y evidentemente cuando existe una tendinosis ya como tal, pues evidente que vamos a encontrar una mayor rigidez tisular. Y lo podemos comparar y tan, ¿no? Este es un paciente en donde existe un dolor no reciente en la zona de éntesis, en la zona de inserción, existe una zona de menor rigidez tisular y evidentemente esta zona se comporta con una baja rigidez tisular, que oscila entre 36 y 45 kilopascales, muy diferente al contralateral y básicamente estamos ante una degeneración mucoide de ese tendón.
Y básicamente cuando estamos en pacientes postquirúrgicos, ¿qué tenemos que ver? La integridad del tendón y evidentemente las zonas de cicatrización o fibrosis pues van a estar generalmente por arriba de 100 kilopascales y esto es lo normal y esperado, ¿no? Ahora bien, hablando del tendón supraespinoso, generalmente aquí es un poquito más fácil en cuanto a qué es lo que nosotros vamos a encontrar y de forma relativa porque nuevamente si nos vamos a ver cuál es lo normal y lo anormal va a ser muy complicado. Generalmente se ha visto que la variación en la rigidez tisular en diferentes estudios es muy variable y sobre todo va a ser muy diferente por la edad. Generalmente pacientes más añosos van a tener un tendón mucho más rígido, ¿de acuerdo? Pero generalmente las rupturas van a presentar una menor rigidez tisular. Y básicamente este es un paciente pues digamos que muy atípico, ¿no? Se cayó un paciente de 16 años con neurofibromatosis y pues básicamente dejó de mover el hombro y sus médicos apostaban por una ruptura completa o un desgarro completo del manguito rotador. ¿Qué es lo que vemos? Hacemos una pequeña exploración, vemos un tendón supraespinoso bastante decente, ya una exploración un poquito más profunda, vemos que sí existe, sobre todo en la cara bursal, zonas de menor ecogenicidad que coinciden con una menor rigidez tisular que va a oscilar entre 24 y 51 kilopascales, pero al descubrirlo le veo una bola en el tendón, en el músculo, perdón, trapecio. ¿Qué es lo que vi? Básicamente el golpe. Eso es un paciente con neurofibromatosis. Perdón, no es un paciente típico. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que pasó? Pues básicamente sus músculos y tendones se comportan de forma muy distinta y evidentemente vemos una zona de menor ecogenicidad en las fibras superficiales del trapecio y cuando medimos las zonas de presumible hemorragia, vemos que estas zonas de menor ecogenicidad se comportan con una menor rigidez tisular comparativamente con las fibras profundas. Básicamente estamos entre una zona de edema, una zona de hemorragia interna y evidentemente la elastografía viene a complementar y a enriquecer. Recordemos también que existe la clasificación de Goutalier, no todo lo que es menor rigidez tisular es edema, sino también recordemos que en pacientes, en algunos tipos de pacientes también el tendón supraespinoso puede tener una degeneración grasa y básicamente pues esta es una paciente femenino de 55 años que básicamente se cae y se tiene una fractura de radio distal, ¿no? Entonces básicamente el hombro lo tiene por ahí olvidado y lo que ya posteriormente, después del posquirúrgico, etcétera, caray, me duele el hombro, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? Hacemos un comparativo de su tendón supraespinoso y vemos cómo existe una zona de menor ecogenicidad en la cara bursal desde el sitio de inserción hacia la zona crítica y pues básicamente con una baja rigidez tisular de 32 kilopascales. Podemos deducir que hay dos opciones, o existe edema o existe una infiltración grasa. Sin embargo, si nos vamos a comparar o a checar cuál es el tiempo de evolución, pues lo más probable es que sea una infiltración grasa del tendón espinoso y no un edema. Eh, Aquí, por ejemplo, este es un caso todavía muchísimo más típico, el atrapamiento del tendón supraespinoso o el pinzamiento subacromial, en donde vemos un tendón supraespinoso, generalmente de mayor ecogenicidad en cara bursal, zona crítica. Si medimos aquí, podemos deducir que aquí hay un pequeño adelgazamiento del tendón, y si hacemos una medición con elastografía, vemos que en esa zona donde existe, nosotros estamos viendo en tiempo real el pinzamiento, vemos como en la zona crítica existe una alta rigidez tisular de 84 kilopascales comparado con a nivel intrasustancia y en su cara articular. Es decir, estamos ante una fibrosis de la cara bursal zona crítica secundario a un pinzamiento subacromial. Recordemos que las rupturas nos van a dar baja rigidez tisular. El tiempo de evolución es muy importante. 56 años, caída reciente y dolor intenso en el hombro. Entonces, básicamente aquí podemos ver cómo presumiblemente esto es un hematoma. Aquí se pierde completamente el patrón fibrilar habitual. Podemos ver algunas fibras profundas y aquí en un extendido vemos cómo el patrón fibrilar está muy perdido, sobre todo hacia el sitio de inserción y a la cara bursal, y evidentemente una rigidez muy baja, entre 4 y 22 kilopascales. Estamos ante una ruptura de grosor parcial del supraespinoso. Ahora bien, ya por último, vamos a hablar de las consideraciones técnicas. Mi principal recomendación es no hacer elastografía musculoesquelética si no tenemos bien definida la técnica, ¿de acuerdo?
Es muy importante que utilicemos una buena cantidad de gel y también es muy importante que la presión que nosotros hagamos con el transductor no sea excesiva, ¿de acuerdo? Recordemos aquí que si nosotros no tenemos una buena imagen en escala de grises, es decir, si tenemos una anisotropía, evidentemente nosotros no vamos a poder tener una adecuada medición de la rigidez tisular y pues obviamente nuestros parámetros no van a ser del todo confiables. Básicamente la botonería, ahora lo vamos a ver en la práctica, espero que sí, porque no tienen habilitado la elastografía, estaban en eso, yo espero que sí, para que lo podamos hacer. Básicamente podemos nosotros poner nuestro cuadrito de color, vamos a tener aquí un botón en donde viene la escala, así como nosotros podemos aumentar o disminuir las ganancias en color, lo mismo lo vamos a poder hacer en la elastografía, ¿de acuerdo? En donde vamos a poder discernir de forma más fácil si movemos esta escalita en la escala de color de una forma los tejidos más rígidos y los que no lo son. ¿De acuerdo? Y posteriormente, pues básicamente nos va a dar las diferentes mediciones, las podemos hacer en tiempo real, pero es muy importante que le demos tiempo a la computadora para que tenga una buena medición. Cuando nosotros ponemos el transductor y tenemos el tendón, el músculo que queremos medir, lo tenemos ahí, es muy importante que nos demos unos segundos para estar seguros de que no estamos haciendo no estamos haciendo una excesiva compresión y además darle tiempo a la computadora porque se va moviendo la escala. Si nosotros hacemos pequeños movimientos excesivos o nos estamos pasando, la escala se altera completamente. Eso es muy importante también ser muy cuidadosos, tener mucha paciencia. Yo llevo 2 años y medio haciendo elastografía y créanme que todavía le batallo muchísimo, entonces, pero créanme que cuando ya uno le agarra la onda, esto es una cosa realmente maravillosa, ¿no? Entonces, pero es muy importante que no demos pasos agigantados, es decir, primero vámonos por partes, vamos a hacer una buena exploración musculoesquelética y posteriormente nos vamos hacia temas más complejos con la elastografía. Pero créanme que vale muchísimo la pena. Con las conclusiones, nuevamente, me gustaría que ustedes mismos se respondieran la pregunta si la elastografía es el siguiente pilar en el diagnóstico por ultrasonido. La elastografía no es la varita mágica que nos va a venir a sustituir a una adecuada exploración en músculo esquelético. Y Pucheco Pérez no se formó como uno de los mejores pilotos a nivel mundial de la noche a la mañana, ¿no? Evidentemente la curva de crecimiento y la evolución constante nos lleva a ser mejores. Entonces, yo los felicito mucho porque están dando un gran paso en su carrera profesional y termino con esta frase que se la robé al doctor Sedano de la STAM para mejorar